Entonces, ¿qué ocurre, Eladio? Dicho esto, y no se nos debe quedar el famoso miembro fantasma, el síndrome del miembro fantasma. Dicho esto, nuestro sistema nervioso tiene, para poder ser pianista, para poder ser psicólogo, para poder ser comunicador, para poder tener, para que Ismael tenga la posibilidad, de valga la redundancia, de utilizar todos esos equipos que tienes ahí, tiene que tener una concentración en lo que está haciendo, tiene que estar una educación, tiene que aprender. Y el niño, vamos entonces a entrar a ese tejido nervioso que ya se formó. Así es. Oye bien, ese tejido nervioso que se formó en la tercera semana en que papá y mamá se pusieron a virulear, que tuvieron sexo y que se produjo la concepción, que se concibió ese ser gracias a la divinidad. Se produjo ese ser y empieza a desarrollarse. A la tercera semana aparece el sistema nervioso, el primer esbozo del sistema nervioso. De la piel, del mismo tejido, no de la piel, del mismo tejido embrionario en que se forma la piel, se forma el sistema nervioso del llamado ectodermo. Y ya empieza con mi semen y el óvulo, entonces empieza. Y la gracia de Dios se produce entonces la concepción. Se produce la concepción de lo que somos. Mira este tajalán de 6 pies y 1 pulgada. Mira el ser humano maravilloso que eres tú. Entonces, ¿qué ocurre? En esas semanas subsiguientes, en esos 9 meses divididos en trimestres, se va a producir entonces el ser humano. Y hay una tendencia ¿de qué? De que de ese, y vamos a tener una serie de cambios que vienen, que cuando esas transformaciones se alteran, entonces vienen, ¿qué? Vienen las enfermedades que nacemos con ellas y le decimos ¿cómo? Congénitas. Sí. Las enfermedades con las que nosotros nacemos, que en el momento del nacimiento están presentes, son entonces producto de malformaciones en el desarrollo e intervienen muchos factores. La nutrición, fundamental. Los problemas virales, medioambientales, las enfermedades. Hay, por ejemplo, el sarampión. Sociales y ambientales. Hay de todo. Entonces, ¿qué ocurre? La misma madre y, por ejemplo, si la madre es consumidora de droga. De todo. Si es consumidora de alcohol, todo ese tipo de cosas. Así es, Eladio. Entonces, ¿qué ocurre? Como te das cuenta, ese sistema nervioso, para que sea de buena calidad, tenemos que tener una mujer que esté esperando un muchacho, que esté preparada mentalmente, que no le agarre de repente, que era que estaba haciendo una cosita por ahí, ¡pa! Y salió embarazada, entonces tiene un tremendo lío. Y entonces ese muchacho muchas veces o esa muchacha nace con trastornos en su comportamiento. Nació el niño y todo ese sistema nervioso que necesita cableado, necesita una estructura del sistema nervioso global. Ahora yo me permito decir lo siguiente, ese sistema nervioso está formado de forma central por el cerebro y la médula espinal. Eso que está aquí atrás, ¿no? Dentro de la columna vertebral, no eso que está aquí atrás. Dentro de la columna vertebral. Señor. No, es que usted es un licenciado. Muchas usted gracias. Comunica todos los días. ¿Qué va a pensar la gente de usted? Dentro del cráneo está el cerebro, con sus lóbulos frontales, con sus lóbulos parietales, con sus lóbulos temporales. En un anillo, tú con dices. sus lóbulos. No, tiene la forma de un huevo. De un huevo. De un huevo. Lo más parecido, no es un huevo completo, es un semi-ovoide, pero imaginemos un huevo, ¿verdad? Esa es la forma del cerebro. La parte que está detrás de la frente, dentro de la frente, ahí están los lóbulos frontales. Arriba en la coronita, los lóbulos parietales, están los huesos parietales y debajo los lóbulos parietales, los lóbulos temporales, los lóbulos occipitales. Hay otras estructuras como lóbulo de la ínsula, lóbulo del cuerpo calloso del cíngulo, etc. Entonces tú dices que cada una de esas partes, escúchame, Mauricio, tiene una dimensión que son medibles, que ustedes lo han medido, la profundidad hasta llegar al cerebro. No me refería a eso. No, yo estoy preguntando, señor, si realmente es toda esta parte que tú describes
tiene una dimensión. Claro, porque es una estructura macroscópica, o sea, lo que nosotros es un órgano. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ese cerebro, ese huevo tiene pegado una cola. Imagínate una cola. Y esa cola se ubica dentro de la columna vertebral y a esa le vamos a llamar la médula espinal. O sea, atraviesa todo nuestro cuerpo. Está dentro de la columna vertebral. Cuando tú tocas a tu esposa por la cintura y le tocas la columna en el medio, eso es hueso. Y dentro de esos huesos, en la mayor parte está la médula. Entonces tenemos... Y por ahí bajan los cables entonces. Entonces, no, es un órgano completo que se llama la médula espinal. Entonces el cerebro y la médula espinal están pegados. Conectados. ¿Verdad? El cerebro se desarrolló tanto para tú poder tener memoria, para tú poder tener criticidad, tú tomar decisiones, planificación, etcétera, 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 para poder hablar, para poder entender, para poder, etcétera. La médula espinal, entonces, es una estructura que va a conectar, ¿verdad?, con el cerebro, pero al cerebro y a la médula le vamos a llamar sistema nervioso central. ¿A cuál es, repíteme, a cuál es el sistema nervioso central? Al huevo y a la cola, que es al cerebro y a la médula espinal, le vamos a llamar sistema nervioso central. Sistema nervioso central. Ese sistema nervioso central, dijimos, entonces está en la cavidad craneal, el cerebro, y en el conducto raquídeo, la médula. Pero ven acá, Amaury, ¿y qué baja por la médula espinal? Acabamos de decir, Eladio, que ahí está, la médula espinal está dentro del conducto raquídeo. ¿Qué pasa? Que tanto el cerebro como la médula están envueltas en unas estructuras, como una especie de funda, que son las meninges. Y sucede y acontece y viene a ser que las meninges, que son tres, ¿verdad?, la dura madre que está pegada al hueso, la aracnoides y la pía madre, nosotros vamos a tener, Eladio, que hay un líquido que ya lo mencionábamos, el líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido es el que nos permite que ese sistema nervioso esté como flotando. Ahora bien, como flotando, que no está suelto y tirado, sino que está suspendido gracias a ese líquido. Ahora bien, Eladio, el cerebro y la médula espinal se comunican con el exterior a través del sistema nervioso periférico. ¿Es otro sistema entonces? No. Vamos a decir que no es otro sistema, aunque para fines de uno poder separarlo, le llamamos así sistema nervioso periférico. El sistema nervioso tiene una parte central y una parte periférica y también tiene una parte autónoma, pero no vamos a complejizar mucho porque al final la gente no nos va a entender. Y lo que nosotros queremos, lo que tú quieres y yo quiero, es que la gente sepa de lo que estamos hablando. Por eso entonces decimos... Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso tiene una parte central. Que está compuesta por el cerebro y la médula espinal. Brillante. Brillante, Eladio. Y tiene además unas conexiones que se llaman los nervios raquídeos, los que están alrededor de la columna vertebral. Son 31 de un lado y 31 del otro lado, 31 pares. Wow. 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un par coxígeo. O sea, lo que Dios hizo fue la naturaleza ha sido exquisita. Óyeme, lo que Dios hizo en la naturaleza fue maravilloso. Y el cerebro entonces tiene 12 pares. 12 pares. 12 de un lado, 12 del otro lado. Y tenemos entonces el primero, que es con el que olemos. ¿Cómo 12 pares? No entendí esa. Bueno, ¿cuántos dedos tú tienes? Yo tengo 10. Entonces tú tienes, mira, de eso, del primer dedo, tú tienes un par. Uno derecho y uno izquierdo, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que tenemos 12 pares, ¿verdad?, de nervios que están relacionados con el cerebro, los 12 pares craneales, los 12 pares que atraviesan los agujeros del cráneo. Tenemos el primero, que es con el que olemos, el olfatorio, tenemos luego el óptico, con el que vemos, tenemos el que mueve el ojo, uno que se encarga de mover el ojo, que es el oculomotor, otro que mueve el ojo, que es el troclear, otro que mueve el ojo, que es el sexto par craneal, el que lleva el ojo hacia afuera. Hay 3
nervios para cada ojo para moverlo en diferentes direcciones. Ándale, el tercero, el cuarto y el sexto. Tenemos un par craneal que sirve para sentir todo a nivel de la cara y para masticar también, que es el trigémino. Oye, la gente no sabe nada. Tenemos el que todas esas funciones que hace el cerebro, que la hace cotidianamente. Exactamente. Wow. Ponte guapo, pon la cara así como... Esa expresión la realiza porque el nervio facial, a veces a la gente se le muere un lado, entonces ahí se da cuenta que tiene facial, tiene una parálisis facial. Entonces la expresión, me voy a quitar la mascarilla un segundito, la expresión es gracias a que existe un nervio que se encarga de mover la cara de un lado y del otro lado. Ese es el facial. Escuchamos porque existe un nervio de cada lado que se llama el vestíbulo coclear y también tiene que ver con el equilibrio. Escuchamos a través del octavo par craneal y también el equilibrio. Y tenemos entonces otros pares craneales como el glosofaringio, que es un par craneal que tiene que ver básicamente con movilizar estructuras a nivel de la garganta, para tragar, por ejemplo. Y el vago, que es el 10º par craneal, oye bien. ¿Es el que no trabaja? Ese es el que más trabaja. El mal llamado vago tiene que ver con inervar tantas estructuras que incluso todo el tubo digestivo, desde la boca en la parte posterior, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, forma unas estructuras tan complejas. El 11º par craneal, que es el hipogloso, el espinal, que permite llevar la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Por eso es que tu presidente no mueve la cabeza de un lado a otro, tiene que poner el cuerpo de lado y lado. Yo no hablo de los presidentes, yo no he examinado al presidente. Pero fíjate en eso, tú eres neurólogo, fíjate en eso. No, yo soy neurocirujano. Entonces, mira, el licenciado Eladio Hernández está diciendo que el presidente Abinader está enfermo. Eso fue lo yo que no dije eso, pues yo no dije eso. Yo dije que él... Te van a dar pau. Yo dije que él para... No, el presidente es muy elegante, déjate estar de baboso ahí. Óyeme, el presidente es muy elegante. Entonces, él... Lo dejo ahí. El duodécimo par craneal. Pero antes del duodécimo, yo quiero que tú me expliques por qué... ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? Le va a dar un zapatazo. Mira, ¿cuál es la relación de qué funciones hace, qué permite que yo pueda estar erguido, que pueda estar parado? Entonces yo te lo voy a responder cuando vaya por ahí. ¿Tú me permites? ¿Cómo no? Entonces, el último par craneal, que es el hipogloso, que es el que nos permite mover la lengua para nosotros producir el beso. En la deglución. Bueno, si usted va a dar un beso utilizando la lengua, sería el caso, pero la lengua es un órgano que tiene que ver con la fonación, para producir la palabra hablada, ¿verdad? La palabra hablada, porque con la palabra escrita utilizamos la mano, la palabra hablada y también para la alimentación, entonces utilizamos la lengua. Entonces, esos 12 pares... Pero los monos bonobos utilizan mucho la lengua también. También. Usted sabe mucho de monos. Sí, los monos que son son los únicos animales que se besan igual que los humanos. Bueno. Se besan en la boca. Se besan en la boca. Sí. ¿Y usted lo imita? Bueno, yo soy humano. Ok, oye. No, está bien. Entonces, no, como veía que usted estaba muy entusiasmado con los monos. Entonces, Eladio, esos 12 pares de nervios, como te has dado cuenta, van a estar en comunicación, ¿verdad?, directa con el cerebro, con una parte del cerebro. ¿Verdad? Y entonces nosotros vamos a tener que nuestra columna vertebral tiene unos agujeros que permite el paso de 31 nervios raquídeos, como ya lo decíamos y lo describíamos, los 8 en el cuello, los 12 pares en el tórax, los 5 en la región lumbar, los 5 sacros y un par coxigio. Y van a permitir entonces, ¿qué cosa? Comunicación, porque dijimos que la neurona tiene una primera característica que es estimulable, el sistema nervioso es irritable. Si yo toco a esa bella dama en la mano, ella va a sentir... Que desde que llegó tú no le has quitado la vista. Entonces tú eres la dama. Porque yo
A ti es que te estoy mirando. Yo te estoy acechando. Pero bueno, yo hablaré con la señora de tu casa para que te ponga en sitio. Te estoy acechando. Entonces, mira qué pasa. ¿Qué va a ocurrir? Que ese sistema periférico que decíamos, que son cables que atraviesan la columna vertebral, ¿verdad? Atraviesan esos agujeros, van a conectar con una parte, le va a corresponder recoger información de una parte. Por ejemplo, de la mano, hay unos nervios que tienen una porción sensitiva. ¿Qué es lo que ellos hacen? Que recogen la información. Ajá. El dolor, el calor, el frío, o sea, la temperatura. El tamaño, la dimensión. Exacto. Tienen entonces esa función. Ahora, esos son los que vienen de la piel, porque esos son los que captan las informaciones. Y entonces el sistema nervioso nos ayuda a protegernos. ¿Por qué? Porque si eso está caliente, inmediatamente usted, sin pensarlo, por un reflejo, retira la mano y no se... Pero cuando el sistema nervioso se enferma, entonces nos podemos hacer daño por estar enfermo, como ocurre tantas veces con las personas que se les afecta el sistema nervioso. O sea, no tiene sensibilidad, como decimos. Hay enfermedades del sistema nervioso que se caracterizan por eso, porque se trastorna la sensibilidad. Entonces, el sistema nervioso a través de esos cables también permite que se produzca la acción, que se produzca el movimiento. Entonces, fíjate que si la gente que nos ha escuchado ha tenido la oportunidad de llevar la secuencia, el sistema nervioso es lo que dirige todo al ser humano. Todo, absolutamente todas las partes de nuestro cuerpo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, todo, absolutamente todo. Dormir. Está bajo el mandato del sistema nervioso. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que aprender esto porque la información respecto del sistema nervioso nos ha permitido crear estrategias para educar a la gente. Los muchachos, por ejemplo, prestan más atención en ciertas circunstancias. La motivación, por ejemplo. Usted como psicólogo sabe que si yo hago así, le digo a usted, Eladio, tráeme esa caja que está en el primer piso y estamos en el 6º piso. Y tú dices, no hay problema. Pa'lante, leña, como dicen los tigres. Y usted cuando viene con su caja sudado como un orangután, yo vengo a así, mire, agárrese de esa científica y le doy 100 pesos. Usted se va a sentir... Recibió un estímulo. Un estímulo. Pero si le doy un 500, mucho mejor. Y si le doy entonces un millennial. Excelente. Entonces me voy a dedicar yo a subir caja. Entonces, la recompensa, esa información... La gente que ha estado en estos aspectos, viendo cómo la gente funciona mejor. ¿Por qué la doctora, querida, procuradora de toda la nación dominicana, agarra y le da a los empleados que le toca su bono? Y esa gente tan... Vuelta loca y sin idea. Motivación. Así es. Cuando a usted le pagan tarde, usted se quilla, usted dice, yo no quiero saber esa empresa. A usted le pagan mucho aquí y a tiempo. Y por eso usted entonces viene a trabajar. Pero ¿y el señor? El estímulo, señor. Es lo que estamos hablando, el estímulo. Ok, y pero eso, explícame el asunto, cómo interviene el sistema nervioso central para que los humanos, después de haber caminado o desplazarnos en cuatro patas, en cuatro ruedas, hoy nosotros podamos andar, ser bíparo, ¿cómo se llama? Bípedo. Ser bípedo. Mira, el humano anda en sus dos extremidades inferiores. Ustedes se han inventado muchas cosas, pero bueno, los humanos andamos en 2 pies, ¿verdad? Andamos en nuestros miembros inferiores. Ese sistema nervioso que ya dijimos que nació, ¿verdad? A las 38 semanas ya está listo nuestro cuerpo para salir del vientre de mamá y bandearnos a nosotros como podamos. Nuestro sistema nervioso empieza a madurar los axones, que son, digamos, los cables que permiten la comunicación entre las neuronas, porque las neuronas se comunican, los huesos se comunican
con los otros huesos de forma directa. Y por eso los niños a veces de repente están durmiendo y empiezan a llorar sin explicación, y es ese crecimiento de los huesos. Bueno, podría ser. Ese puede ser un elemento, pero también sabemos que hay estímulos, por ejemplo, si se siente el muchachito que está húmedo, que está mojado, está inquieto porque el sistema nervioso le informa que hay problema en algún sentido. Bueno, sí. Entonces nosotros tenemos una serie de sensores. Nosotros somos unos vehículos que somos tan avanzados que todavía no se ha producido un vehículo tan desarrollado como el ser humano. La naturaleza, hermano. La naturaleza. O sea, esto fue tan perfecto, lo que Dios creó fue tan perfecto que todavía no se ha producido una máquina que iguale a la complejidad del sistema nervioso o al humano en términos generales. Entonces, ¿qué pasa? Ese cableado, cuando nosotros nacemos, todavía no está maduro porque usted tiene este tamaño. ¿Qué tamaño usted tenía cuando usted llegó a este mundo? Usted tenía aproximadamente, qué sé yo, ¿cuánto mide un muchachito? Mide 50 centímetros. A diferencia de los animales que llegan listos para caminar. Bueno, hay uno, como decimos en mi campo, porque agarre un pollo para que usted vea si puede caminar. Usted lo ve que está, agarre una águila, depende. Tambalean, pero inmediatamente se integran. No, la gente no vuela. ¿Cómo se llama? Bueno, hay gente que vuela. Los animalitos, las aves. Eso es prejuicio. No, lo que pasa es que usted tiene su agenda y yo tengo la mía. ¿Entiende? Entonces, oye una cosa, Eladio. ¿Por qué razón nosotros no caminamos, sino que nosotros apenas nos movemos, producimos? Porque ese sistema nervioso está todavía inmaduro. Okay. Necesitábamos salir del vientre de mamá, crecer hasta donde íbamos a crecer. Con la mamá, ¿eh? ¿Perdón? Estando al lado de la madre, porque la madre continúa, después que tú naces, continúa aproximadamente 5 o 7 años dándote el seguimiento. No, eso en el caso de otra gente. A mí mi mamá me llamó esta mañana, mijo, tú vas a venir a comer por aquí hoy. O sea, eso depende. Coño, qué privilegio. Eso depende, el privilegio de amar y del amor. Entonces, ¿qué pasa, Eladio? Cuando nosotros nacemos tenemos un sistema nervioso todavía inmaduro. Nuestros axones todavía no han terminado de crecer, tenemos un tamaño pequeño. Ajá. Y entonces hay que darle chance. Entonces, a que se empiecen a madurar, a crecer las estructuras, a darle fuerza, etcétera, etcétera. Esa es básicamente la respuesta simple y básica. Yeah. Entonces, ¿qué ocurre? Héctor preguntaba sobre el famoso síndrome del miembro fantasma. ¿Qué ocurre? Para tú producir un movimiento, tú necesitas, digamos que 2 neuronas. A ver. Una neurona que está en la corteza cerebral, está en el cerebro, dentro del caco. Del huevo ese que tú dices. Exacto, está allá. Una neurona tiene 2 partes. El soma, que es donde se produce toda la actividad, digamos, más el procesamiento. ¿Y el soma no es el cuerpo, señor? El cuerpo de la neurona. Ah, ok. Una neurona, he dicho, tiene 2 partes para que la gente lo entienda de forma simple. El soma y tiene un cable que se llama el axón. Ya. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Para tú producir un movimiento como levantar la mano, caminar, necesitas 2 neuronas. 2, ¿verdad? Ajá. Tú puedes decir que pueden ser 2, ¿verdad? De un grupo de 300.000 que van hasta la médula y 300.000 que salen, pero 2. Una que está en la corteza, el cuerpo, y el cable sale, desciende desde la corteza cerebral, cruza por una serie de estructuras, la cápsula interna, llega a la protuberancia, de la protuberancia baja por toda esa estructura, cruza hacia el lado contrario y llega a la médula, y ahí le espera la segunda neurona. Y esa segunda neurona entonces sale por la médula a través de un nervio raquídeo y levantaste la mano. Amaury, tuvo un accidente, me cortaron una pierna. ¿Qué hace el cerebro? Pero, Eladio, es que para tu poder y para que la gente entienda, tiene que darle unos insumos básicos, que son eso que acabamos de decir. Ok, perfecto. Tiene 2 neuronas. Una neurona que está en la corteza y otra neurona, la segunda, que nace en la médula y termina en el miembro, termina en el brazo. Cuando se produce la lesión a nivel del brazo, nuestro cerebro tiene registrado de que siempre tiene que cruzar todo eso. Que nuestra parte terminal, por ejemplo, si tú perdiste ese dedo, el nervio que termina aquí está registrado en nuestro cerebro como que
todavía está ahí, siente que todavía hasta está esa ahí. parte. Entonces, lo que sucede es que las personas tienen la tendencia, cuando pierden una parte del miembro o el miembro completo, a tener dolor en el miembro y el miembro no existe. ¿Por qué? Porque el dolor se registra, y ahí es donde viene la información. Porque el dolor, que es contrario a la actividad motora, al movimiento, el dolor es una sensación, viene de la periferia y se recibe en el lóbulo parietal. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, Eladio, es que el síndrome del miembro fantasma, ¿verdad?, que es una pregunta suelta a propósito de lo que decía también el Papa respecto de que hay que aprender, ¿no? Aprender con la nueva situación de su tubo digestivo. Está muy bien y todo eso, es por ese fenómeno del síndrome del miembro fantasma, que la gente percibe todavía que tiene la mano, pero la mano se perdió en el accidente y a él le duele la mano, pero también porque la terminación está registrada todavía en la zona del cerebro, tiene una parte para recibir la información de la mano, de la pierna, del tronco, etcétera, etcétera. Hay gente que dice que la temperatura también le produce dolor. ¿Hay alguna explicación para eso? Bueno, la temperatura fría produce dolor. No, pero estoy hablando de del ambiente nuestro. Entonces ya eso es una... Tiene una herida, le cortaron una pierna, le cortaron un brazo y supuestamente cuando la temperatura está diferente... Ya te entendí. Te formulo la pregunta, te la arreglo y te respondo. Cuando una persona con el ambiente natural, el agua natural, eso le produce dolor, le produce incomodidad, en fin, eso se habla de que esa persona tiene una hiperalgesia, o sea, siente demasiado y es una perturbación de las sensaciones del dolor. Señor Eladio Hernández y Sabater, el tiempo se nos ha ido. Se nos fue el tiempo y apenas estábamos comenzando. Así es. Mañana será otro día en este recetario. Señor Labur, disponga usted.